Bienvenidos a En Consulta con el Dr. Elmer Huerta, tu voz de la buena salud y tu fuente de información médica confiable. Un podcast en donde te alentaremos a vivir una vida más plena y saludable de la mano de los más recientes hallazgos médicos. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de En Consulta, tu podcast favorito de salud por CNN en español. Te saluda el Dr. Elmer Huerta y espero que estés bien. Estoy seguro de que en las últimas semanas has escuchado sobre ciertos medicamentos que al parecer son tan efectivos en hacer que la gente baje de peso que su alta demanda para este fin ha hecho que pacientes con diabetes que usan las mismas medicinas desde hace tiempo se están quedando sin sus tan necesarias dosis diarias. Hoy vamos a ver cuáles son estas medicinas, cómo se han desarrollado, qué ventajas y desventajas tienen y qué se espera de su uso en el futuro. En primer lugar, tenemos que decir que la humanidad no tendría estos importantes medicamentos si no fuera por los monstruos de Gila, los únicos lagartos venenosos que viven en Estados Unidos, habiendo otras especies en México, y que tienen ese peculiar nombre por su aspecto y por ser muy abundantes en las márgenes del río Gila en el suroeste de Estados Unidos. Resulta que el veneno de esos lagartos, que felizmente no es fatal para los seres humanos, contiene múltiples sustancias químicas, entre ellas la hexendina 4, un péptido activo descubierto en 1992 por el investigador John Eng, y que es el compuesto del cual han derivado todos los modernos medicamentos que se usan para la diabetes y que ahora se ha demostrado que son muy eficaces para bajar de peso. Y siendo este un podcast de ciencia, quiero contarte la historia de cómo fue que el Dr. Eng descubrió las propiedades medicinales del veneno del monstruo de Gila. Una historia que ilustra cómo la ciencia avanza paso a paso y cómo depende muy frecuentemente de situaciones totalmente imprevistas. Al inicio de su carrera como médico e investigador, el Dr. Eng trabajó en el Hospital de Veteranos del Bronx en Nueva York como pupilo de la doctora Rosalind Yalow, ganadora del Premio Nobel de Fisiología y Medicina de 1977 por haber desarrollado la medición de hormonas con la técnica del radioinmunoensayo. Recordemos que una hormona es una sustancia que, elaborada por un órgano llamado glándula, viaja por la sangre y sirve como un mensajero para ejecutar una cierta función muy específica en los tejidos. Por ejemplo, sirve para controlar el nivel de azúcar de la sangre en el caso de la insulina o para iniciar y mantener las características sexuales de una persona en el caso de la testosterona o los estrógenos. Dado el enorme interés que tenía la doctora Yalow en la detección y medición de hormonas, ella le encargó a su pupilo, el Dr. Eng, que investigara la presencia de hormonas en diversos animales, entre ellos cobayos, chinchillas y reptiles. Durante esas investigaciones, el Dr. Eng recordó estudios hechos en los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos en los que se describía que personas mordidas por serpientes o lagartos presentaban severas inflamaciones del páncreas, glándula que produce hormonas como insulina y glucagón que controlan el nivel de azúcar de la sangre. Eso lo llevó a analizar la saliva del monstruo de Gila, en donde descubrió una sustancia nunca antes descrita a la cual llamó hexendina 4, y cuyo análisis demostró que era muy parecida en estructura y función a una hormona humana intestinal del grupo incretinas llamada GLP-1, la cual, entre otras funciones, ayuda a disminuir el azúcar de la sangre, estimulando la producción de insulina por el páncreas después de las comidas. Investigaciones posteriores con la hexendina 4 llevaron al desarrollo de la hexenatida,
un medicamento para el tratamiento de la diabetes que fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, en abril del 2005. El medicamento, comercializado como Byetta, fue el primero de varios otros de una nueva clase de medicinas para el tratamiento de la diabetes llamados agonistas o imitadores de la GLP-1. En la actualidad, entre varios otros, los medicamentos de este tipo más usados para el tratamiento de la diabetes son la semaglutida, cuya forma inyectable con el nombre Ozempic fue aprobada por la FDA en diciembre del 2017 y cuya forma en pastillas por vía oral con el nombre Rybelsus fue aprobada en el 2019. Y la tirzepatida, cuya forma inyectable llamada Mounjaro fue aprobada en mayo del 2022. Y es con el uso de este nuevo tipo de medicamentos para el tratamiento de la diabetes que empieza la historia de cómo estas medicinas están siendo usadas para bajar de peso. Veamos cómo. Resulta que desde que se empezó a usar la Byetta en 2005, se empezó a observar que los pacientes diabéticos presentaban un efecto secundario muy interesante. Bajaban de peso. Una situación muy bienvenida por los médicos, pues un paciente que baja de peso puede controlar mejor su diabetes. Los investigadores encontraron que el modo en que estos medicamentos imitadores de la GLP-1 hacen bajar de peso es que esta hormona tiene dos acciones muy importantes. La primera es que después de la comida hace que el estómago se vacíe más lentamente, lo que causa que la persona se llene con menor cantidad de comida. Y la segunda es que disminuye los antojos por la comida y manda señales al cerebro de que ya uno está lleno y no quiere seguir comiendo. Obviamente, la consecuencia de llenarse rápidamente y no querer comer más limita mucho la cantidad de alimento que se consume, lo cual causa una baja de peso importante. Ante el inesperado efecto secundario de estos medicamentos, los laboratorios decidieron saber si también podía funcionar en personas con obesidad, pero sin diabetes. El primer medicamento agonista o imitador de GLP-1 aprobado específicamente para bajar de peso en personas sin diabetes fue la liraglutida, vendido como Saxenda en el 2014. En el 2020, el medicamento fue aprobado para el mismo uso en los niños mayores de 12 años. Luego, en junio del 2021, los fabricantes del Ozempic también lograron que la FDA apruebe el uso de su semaglutida en personas adultas con obesidad sin diabetes. El medicamento, que cambió de nombre a Wegovy, tiene una dosis mayor de semaglutida que el Ozempic que se usa para la diabetes y fue posteriormente aprobado en diciembre del 2022 para el manejo de la obesidad en adolescentes mayores de 12 años sin diabetes. De acuerdo con la FDA, la seguridad y la eficacia del Wegovy se demostró en 4 estudios que duraron 17 meses que incluyó a más de 2.600 adultos que recibieron Wegovy y más de 1.500 personas que recibieron placebo. En el estudio más grande de los 4, que fue hecho en personas sin diabetes y con un peso corporal promedio de 105 kilogramos, las personas que recibieron el Wegovy perdieron un promedio del 12,4% de su peso inicial en comparación con las personas que recibieron el placebo. En otro estudio, esta vez en adultos con diabetes de tipo 2 y un peso corporal promedio de 100 kilogramos, el Wegovy hizo que pierdan 6,2% de su peso inicial, en comparación con las que recibieron el placebo. Los efectos secundarios más comunes del Wegovy, y que pueden ser muy molestosos, afectan el aparato digestivo, con náuseas, diarrea, vómitos, estreñimiento, dolor abdominal, dolor de cabeza, fatiga, indigestión, mareos, eructos, bajo nivel de azúcar en la sangre en pacientes con diabetes de tipo 2,
flatulencia o acumulación